Hola participantes de la diplomatura en neuropolítica, bienvenidos a la materia pensamiento político en su quinta presentación. En las dos primeras vimos el pensamiento político moderno en el modelo contractualista. En la tercera entrega empezamos a advertir objeciones a ese modelo. Por ejemplo, en el caso de el tercer video, la corriente denominada monismo, que cuestiona si finalmente los súbditos son libres, si realmente tienen libre albedrío, si tienen esa voluntad de elegir. Eso lo desarrollamos en el video 3. En el video 4 desarrollamos las masas como una irrupción del siglo XX que también pone en cuestión el pensamiento moderno contractualista, el pensamiento político contractualista. Y hoy, en esta quinta entrega, vamos a ver las ideas posmodernas. Estos tres factores, monismo, masas, posmodernidad, junto con otros, no son los únicos, están debilitando a las democracias modernas. Las están poniendo en cuestión para ser reemplazadas, o el intento es reemplazarlas por otros sistemas, que a mi juicio son sistemas totalitarios, tanto de derecha como de izquierda. Pero eso lo juzgarán ustedes, para eso está la diplomatura, para que ustedes después saquen sus propias conclusiones. El pensamiento posmoderno tiene su gran pionero en el siglo XIX, que es Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, muy lúcido, muy inteligente y muy hábil para escribir. Él fue el primero que empezó a cuestionar las ideas de un principio, las ideas metafísicas de un principio, de jerarquías, de orden. Ese principio podría ser Dios o podría ser el logos, podría ser la razón, la naturaleza, cualquier cosa que se erija como principio que le dé significado a una disciplina o a una acción o a cualquier ámbito de la esfera humana, Nietzsche lo va a cuestionar. Y a partir de sus ideas, entonces vienen después todos los filósofos contemporáneos del siglo XX. Quizás el más importante sea Martin Heidegger, pero también está Jacques Derrida, Wittgenstein, Richard Rorty, Michel Foucault, Lyotard, Gilles Deleuze, Louis Althusser, y bueno, hay un montón que siguieron la corriente posmoderna. Ahora, quien colocó ese término en los papers académicos por primera vez fue en el año 1979 Jean-François Lyotard. Él tuvo que escribir un informe para el Consejo de Estado canadiense respecto de los saberes universitarios en Canadá. Y bueno, y él ahí habla por primera vez de la posmodernidad como la crisis de los grandes relatos y de los metarrelatos. Ahora, esas ideas ya venían de antes, venían del siglo XIX. Ahora, como una aclaración, posmodernismo no es lo mismo que globalización. Globalización es un acontecimiento fáctico que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios, transacciones comerciales entre los países. En cambio, la posmodernidad son ideas, son pensamientos, son conceptos. Es cierto que la globalización también proviene de ideas y eso va a hacer que alguien diga, sí, la globalización es buena, la globalización es mala, pero no son lo mismo, ¿no? La globalización es un acontecimiento histórico que está en pleno funcionamiento hoy, en cambio la posmodernidad o las ideas posmodernas son ideas, ¿no? Hay que distinguirlo bien. O sea, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? La cultura posmoderna rechaza los textos, los programas, los códigos conclusos, todo lo que sea omnicomprensivo, representa como la crisis del relato y la liberación completa del sujeto respecto de la cárcel de la razón, así se expresan. La cárcel de la razón. El pensamiento posmoderno es heterogéneo, la cultura posmoderna es heterogénea, multidireccional, policéntrica.
Para el posmodernismo, así brevemente, todo significado es dialéctico, o sea, todo sería opinable. Y esas opiniones todas tienen la misma relevancia. El posmodernismo, o el posmodernista, desconoce las reglas de la lógica, tilda a su oponente de logocentrista, o sea, yo sería un logocentrista para el posmoderno, ¿no? El posmoderno relativiza la razón, relativiza la verdad y por tanto relativiza la argumentación. Voy a plantear las consignas posmodernas en formato de pregunta para que ustedes las respondan, y con las respuestas de ustedes depende si en una dirección o en otra dirección. Una dirección será la respuesta posmoderna y otra la respuesta antiposmoderna, ¿no? Los valores se construyen, o los valores morales, ¿no? ¿Se construyen o se descubren? Consigna posmoderna 2. ¿La realidad existe o solo existe mi punto de vista de la realidad? Consigna 3. ¿Hay mejores culturas y civilizaciones o son todas equivalentes? Ustedes ya se van dando cuenta con estas consignas que para el posmoderno o el posmodernista no hay jerarquías. Todo está al mismo nivel. Consigna número 4. ¿Todas las interpretaciones son igualmente válidas o algunas son preferidas sobre otras? Tradicionalmente, cuando hacemos referencia a la objetividad o a la verdad, estamos aludiendo a cosas, hechos, atributos, procesos que existen o tienen lugar con total independencia de lo que opine el sujeto respecto de esas ocurrencias, fenómenos, que son absolutamente o ontológicamente autónomos. Cada uno puede tener una apreciación de esa observación, eso es real. Ahora, el hecho en sí es independiente, es autónomo, ocurre con independencia de lo que yo opine de ese fenómeno. El gran filósofo contemporáneo que se opone, hay muchos, pero yo solamente voy a nombrar a uno, al que me parece que es el más lúcido, y se los recomiendo. Karl Popper, filósofo austríaco, 1902-1994. Él escribió un libro en el año 1973 que se llama Conocimiento Objetivo. Y él de alguna manera une su especialidad, que es la epistemología, con otra preferencia de su filosofía, que es la filosofía política. Hay otro texto también muy bueno que lo recomiendo, que es En busca de un mundo mejor, año 1989. Todos los textos de Popper están en esta dirección, ¿no? Y los recomiendo fuertemente. De alguna manera, Popper es mi héroe, o es uno de mis héroes de la filosofía política, o de la filosofía contemporánea en general. Mirá lo que dice Popper. La principal tarea filosófica y científica debe ser la búsqueda de la verdad. Esto sería una muy mala palabra para los posmodernos, ¿no? Mira otra cosa que dice mucho más práctica, ¿no? La búsqueda de la verdad solo es posible si hablamos sencilla y claramente, evitando complicaciones y tecnicismos innecesarios. Para mí, dice Popper, buscar la sencillez y lucidez es un deber moral de todos los intelectuales. La falta de claridad es un pecado y la presunción un crimen. Quizás con esta frase y otras que podríamos leer de Popper, ustedes pueden advertir porque para mí es uno de mis héroes. Palabra clave del pensamiento posmoderno. Si ustedes tienen que asociar, porque no es fácil definir, si alguien dice posmoderno y tiene que dar una definición, no es fácil, primero porque abarca un montón de disciplinas, no solamente la filosofía, abarca la literatura, la arquitectura, la sociología, el arte. Entonces, no es tan fácil definirlo, pero una palabra es relativismo. Relativismo sería como sinónimo de posmodernidad.
rápidamente qué son las 4, digamos, áreas de acción de la posmodernidad y del relativismo. Relativismo ético. No hay acciones buenas y malas, o malas, ¿no? Todo depende, todo es relativo, depende de las circunstancias. Relativismo epistemológico. No hay tal cosa como la verdad. Todo es subjetivo. No hay realidad objetiva, no hay verdad. Esto es el relativismo epistemológico. Relativismo cultural. Todo lo que un grupo cultural apruebe o condene, no importa qué características tiene, es considerado correcto dentro de esa cultura y nadie lo puede cuestionar. Relativismo hermenéutico. Ya lo habíamos dicho, todas las interpretaciones son válidas. No hay jerarquía de interpretaciones. Todas valen. Esto da lugar a lo que después apareció en la teoría literaria, en la teoría del análisis literario, que es la muerte del autor, ¿no? Los textos no tienen significado, el significado se lo pone el lector, no es lo que pone el autor, ¿no? Por eso se llama la muerte del autor. Esto está muy emparentado con los filósofos de lo que se llama la muerte de Dios, como la muerte de los principios, donde Nietzsche es el abanderado. Los textos no tienen significado. Se puede interpretar lo que uno quiera de los textos y no hay jerarquías, ¿no? Algunos términos que serían contrarios al pensamiento posmoderno: verdad, racionalidad, razón, objetividad, realidad, interpretación correcta, cultura correcta, acciones correctas, autoridad, jerarquías, leyes naturales, logos. Todo esto serían como un diccionario de malas palabras, un glosario de malas palabras, ¿no? Un ejemplo de acción posmoderna o de afirmación posmoderna sería, por ejemplo, la fe sincera en algo o en alguien, no importa qué o quién sea, eso es suficiente. Vieron que está más vinculado a las emociones, a los sentimientos. Yo interpreto esto así. Para mí esto está bien, ¿no? Bueno, y hay muchas otras más, ¿no? Ahora, lo que me interesa ahora, para finalizar este video, es cómo afecta la posmodernidad al pensamiento político, a la acción política. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría esta diplomatura en neuropolítica, donde nosotros estamos haciendo afirmaciones que creemos que son verdaderas y las intentamos justificar con demostraciones, con pruebas? Puede ser que algunos no estén de acuerdo, está muy bien, pero bueno, hay un intento de justificación de cada afirmación en mis videos y en lo de mis colegas. Número 2, la interpretación, el relativismo hermenéutico. La interpretación a mis videos no puede ser cualquiera. Ustedes no pueden interpretar cualquier cosa de mis videos. Pueden no estar de acuerdo, eso sí yo lo acepto y seguramente, inclusive yo podría estar equivocado en alguna de mis afirmaciones. Pero las cosas que digo no tienen interpretación libre. Yo tengo un sentido, tengo una intención, quiero llegar a determinado lugar y ustedes tienen que comprender ese lugar a donde yo quiero llegar, y ustedes no pueden decir que yo quiero ir a cualquier lugar que se les ocurra. No, hay un sentido, ¿no? Que es lo que critican los posmodernos. Número 3, yo les pregunto, ¿ustedes respetarían una cultura que asesine, por ejemplo, a las personas mayores porque eso estorba el progreso? No sé, no sé si estarían de acuerdo con una cultura así. Número 4, ese era el relativismo cultural, relativismo ético. ¿Les parece que puede prosperar una sociedad donde las acciones van a ser buenas o malas según el consenso? Recuerden el video 4 cuando hablamos de las masas. Las masas no actúan siempre bien. En general son irracionales. Bueno, esto afecta al pensamiento político, afecta la racionalidad del orden político contractual inaugurado en el siglo XVII por Hobbes, Locke y Rousseau. Las ideas posmodernas son otro factor de tensión en el pensamiento político moderno, y esas ideas pueden llegar a derivar en totalitarismos, como dije antes, de derecha o de izquierda, que perturben la libertad de los ciudadanos.
Muy bien, en la próxima entrega lo que vamos a hacer es ver el videíto, o sea, vamos a preparar el videíto que tiene que ver con la conquista de las voluntades, ¿no? Eso es un aspecto de las democracias que tienen quizás que ver más con el marketing político. Bueno, los espero entonces en el video número 6.